Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a esta emisora, radionuevaera.es, en este programa Evolucionando en Conexión. Soy Antonio Fernández Fígares y espero que pasen un tiempo agradable en nuestra compañía, que las cosas de las que hablamos pues les sean provechosas, tanto para una cosa como para otra. Aquello que mejor les pueda encajar y les sea útil, pues pensando en una de las definiciones de felicidad, ¿no? Que es esa, ¿no? Aquello que nos es útil, ¿no? Y provechoso, ¿no? Pues en esta línea estamos trabajando. Hoy me encuentro con Encarna Gómez, como en otros muchos jueves, psicóloga, profesora de yoga, discípula del Swami Shankaratirakananda, perteneciente a la escuela védica y que tiene la gentileza de darnos, pues, ofrecernos su conocimiento y su experiencia a través de esta emisora. Buenas tardes, Encarna. Namaste. Namaste, Antonio. Buenas tardes. La gentileza y la suerte, la enorme suerte también de poder acercarnos y asomarnos a esta ventana de la radio. Efectivamente, sí, es desde luego un privilegio el poder volcar contenidos para personas que le pueden ser útiles, que le pueden ser interesantes, que le pueden ser provechosos y que en cualquier caso nosotros brindamos con la mejor intención. Hoy hemos quedado en hablar de un tema crepuscular, diría yo. Muy de moda precisamente por esto, por la saga Crepúsculo, ¿no? En la que habla de vampiros. Uh-huh. Y bueno, Encarna propuso hablar de los vampiros emocionales. Ahora nos va a contar un poco qué tipo de vampiros son y cómo actúan y bueno, qué hay alrededor de todo esto. Pero vamos a empezar un poco por el principio. ¿Qué es eso? ¿Qué es un vampiro emocional? Es muy gráfico realmente esa descripción, ¿no? Esa definición de lo que vamos a hablar en la tarde de hoy. Albert Bernstein es un psicólogo y un periodista, psicólogo clínico, y ha estudiado y trabajado, tiene un libro muy interesante sobre lo que son los vampiros emocionales, y lo define así, empieza así, ¿no? Dice, están ahí fuera, disfrazados como gente normal, hasta que sus necesidades internas los convierten en depredadores. No buscan vuestra sangre, sino vuestra energía emocional. Bien. Bueno, pues estaríamos hablando de un personaje, un tipo de perfil que se sustenta, que su energía se sustenta precisamente apropiándose de la energía de los demás y fundamentalmente suscitando todo tipo de emociones que vampiriza, los convierte en energía, en su sustento, a costa pues de la estabilidad emocional de la otra persona o del bienestar de la otra persona, ¿no? Es decir, básicamente estamos hablando de esto. O sea, son gente que en vez de generar energía por sí mismos, o energía emocional, o energía psíquica, la necesita extraer de los demás, ¿no? Uh-huh. Pero debe de haber algún fallo psicológico para que esto ocurra, ¿no? Bueno, pues debe de haber algún fallo psicológico, pero sin duda también existe una serie de ganancias, de beneficios que también están sustentando el que precisamente siga haciendo eso. Es decir, que estamos hablando de la llave y la cerradura, ¿no? De que, bueno, pues tienen también la habilidad de elegir, ¿no? A sus presas. Y en esto que tú planteabas de que, bueno, tiene que haber algún tipo de disfunción, ¿no? Para que eso ocurra, pues hay autores que lo señalan como una cuestión de inmadurez.
Yo creo que no es precisamente la regla más generalizada en el tema de los vampiros emocionales. Creo que es simplemente una cuestión de acto y consecuencia. Les va bien en la necesidad que ellos tienen, la pueden cubrir de esa manera y bueno, pues a partir de ahí actúan, ¿no? No tiene por qué, desde mi punto de vista, no tiene por qué haber una inmadurez emocional, pero sí unos valores, vamos a llamarle un tanto perversos, ¿no? Donde, bueno, pues se puede decir que hay unas reglas que lo están manejando, que lo están sustentando y que de alguna forma están provocando ese tipo de actitud en estas personas, ¿no? Cuando, por ejemplo, se priorizan las propias necesidades por encima de las demás, pero muy, muy por encima. Todos tenemos una priorización de nuestras necesidades, pero existe como un valor moral y cuando no es un valor moral, un cierto pudor, pues para establecer unos cauces, digamos que más equitativos, para que no nos salgamos siempre con la nuestra o por lo menos de una forma, digamos que excesivamente descarada, ¿no? Pero en el vampiro emocional, bueno, pues digamos que esa regla se sustenta y la defiende sin ningún tipo de problema, ¿no? Mis necesidades son más importantes que las vuestras. Y no lo dirá así abiertamente, pero sí actuará con consecuencia a eso, ¿no? Y evidentemente que las reglas se pueden aplicar a otros, pero no a mí, ¿no? Jamás reconocerán que ha habido algo por su parte que haya ocasionado una situación desafortunada por la razón que sea. Y también la urgencia, ¿no? El querer las cosas aquí y ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues esto de alguna forma son las reglas en las que se basa y que vulneran, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Y cuando alguno de las presuntas víctimas, ¿no? De los objetivos en los que se fija no responden a estas expectativas, bueno, puede haber una lucha, vamos a llamarle como poco interesante, ¿no? Porque son realmente elementos a tener con los que tener cuidado. Pero ¿cómo es el mecanismo para nutrirse de energía? Porque, bueno, hemos visto en algunos libros de intercambio emocional, perdón, de intercambio energético, Uh-huh. en que algunas personas pues son capaces de penetrar en el aura, en el huevo energético que rodea a la persona y extraer directamente la energía de la persona que tiene alrededor o incluso de un grupo, ¿no? Hay personas que también pueden hacerlo de grupo. Pero en el caso tuyo sería distinto, ¿no? No sería exactamente energético, ¿no? Lo que comentan, energético. ¿No? Y desde el punto de vista de la psicología védica todo es energético, ¿no? Pero se concretiza fundamentalmente en cómo suscita ese tipo de emoción, ¿no? Pues por ejemplo, haciendo sentir culpable a la otra persona, pues por ejemplo, enterándose de las cosas a media o enterándose de la parte que a él le interesa, puede ser, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Pues quedas con un compañero, con un trabajo a medias, tú tienes que hacer una parte, el otro tiene que hacer otra parte, y cuando le llegas y le dices, vamos a ver, fulanito, cuando nos juntamos y organizamos, terminamos de encajar la parte que cada uno tenemos elaborada, y el otro responde con estupor o aparente estupor, la parte de cada uno, ¿no me ibas tú a pasar una parte para que yo la mirara? Y el otro se queda absolutamente descuadrado, ¿no? Es decir, bueno, mi parte es mi parte, la tuya es la tuya, pero tú tendrías que hacer la parte tuya, con lo cual estás lanzando un mensaje. Yo no lo he hecho, esto no es lo que hemos hablado y eres tú el que tendrías que pasarme a mí las cosas, ¿no? Hay que tener las cosas un poco claras o muy claras como para plantarse ante este tipo de sujetos y no dudar, ¿no? De que, bueno, lo hablado fue lo hablado y la parte correspondiente a cada uno es la parte correspondiente, ¿no? O el continuamente aplazar las cosas y cuando la otra persona toma una decisión, entonces de alguna forma le reprocha el que haya hecho las cosas, algo que era competencia de los dos, ¿no? Pero encima que el otro lo ha hecho, pues le reprocha el que haya hecho las cosas sin tener en cuenta su opinión, ¿no? Bueno, no sé si son ejemplos que más o menos puedes identificar y que nuestros amigos pueden un poco identificar en sus realidades cotidianas, pero esto ocurre con bastante frecuencia, ¿no?
Sí, mucha manipulación mental y emocional para lograr algún tipo de beneficio o de ascendencia, ¿no? Claro, claro. Fundamentalmente, cuando estamos hablando del vampiro emocional, no estamos hablando de una relación simbiótica, o estamos hablando genuinamente de una relación ni siquiera parasitaria, ¿no? Yo diría que depredadora. Es decir, que van a lo suyo. Esa es la palabra, ¿no? Van a lo suyo, ¿no? Y cualquiera que se interponga en su camino ya desarrollarán todo tipo de estrategias como para que eso, digamos que no se le presente confrontación, ¿no? Entonces, un poco por ahí va la cosa. Puede sugerir, ¿no? Estamos hablando de todo esto y bueno, cuando empezamos a hablar de determinados rasgos de personalidad disfuncional o patológica, pues nos puede pasar cuando empezamos a leer enfermedades, que todos empezamos a encontrarnos síntomas, ¿no? De todo. Pero bueno, cuando estamos hablando de un vampiro emocional como un perfil peculiar, ¿no? Y patológico de actuar, no estamos hablando de uno o dos rasgos o una o dos características que reconozcámoslo todo en algún momento podemos tener y hemos desarrollado, ¿no? Sino que estamos hablando de una configuración, de una constelación de rasgos, ¿no? Y estamos hablando también de una consistencia en el tiempo. No es algo que ocurre de vez en cuando, ¿no? Sino que, digamos, formaría el modus operandi, ¿no? de esa persona. Estamos hablando de un patrón estable de comportamiento, ¿no? No estamos hablando de algo puntual o de algo ocasional. Y sus estrategias tienen que ver también con el victimismo. ¿Su postura siempre demanda o tienen posturas de generosidad también? ¿O eso no se produce nunca? Bueno, pues todo cabe en la viña del Señor, ¿no? Podríamos decir que pues hay de todo. Digamos que hay diferentes tipos, ¿no? Y los hay que utilizan la victimización, ¿no? Fíjate tú lo que me has hecho, ¿no? O es tu culpa, ¿no? Pero también los que tienen una actitud, digamos, más mesiánica o más de esto lo he hecho por ti, ¿no? Encima que yo hago tantas cosas, ¿no? Y tú me respondes así, si no fuera por mí, ¿dónde estaríais todos, ¿no? Un poco pues puede ir por ahí. Puede ver desde una postura mucho más activa, incluso agresiva, a una postura más pasiva y más victimista, ¿no? Como tú decías al principio. Digamos que hay todo un tipo de registro, ¿no? De diferentes registros dentro de estos vampiros emocionales. ¿Y qué defensa podemos tener frente a estas personas, ¿no? Estos vampiros? Sí. Bernstein hablaba de que una buena estrategia sería salir corriendo, ¿no? Es decir, no entrar ni siquiera en confrontación con ellos, ¿no? Puede ser dejar las cosas claras y no entrar en discusión, porque muchas veces son discusiones que no llevan a ningún puerto, ¿no? Porque, bueno, cuando las cosas son blancas y el otro se empeña en presentarlas como negras, ¿no? Incluso la otra persona ya en un intento de buena voluntad intenta buscar tonos grises para llegar a un punto de acuerdo y el otro se mantiene en la misma situación, pues como que el diálogo y el punto de encuentro es complicado. En ese caso lo mejor es, yo creo que es bueno sobre todo no entrar en confrontación con estas personas y evitar en la medida de lo posible el trato con ellas, y cuando sea inevitable las cosas muy claras, muy claras, muy claras y desde el principio, ¿no? Esa sería una de las principales defensas. ¿Y cuál es siempre la principal defensa que vamos a encontrar en cualquier ámbito de la vida? Pues lógicamente una buena autoestima, un conocimiento de uno mismo, ¿verdad? Y de la propia capacidad, pues digamos que inmuniza de muchas malas cosas que puedan ocurrir en la vida y de muchas malas acciones o de situaciones complicadas en las que de una forma u otra todos nos vemos envueltos, ¿no? Eso es importante. Desde la psicología védica, Antonio, se plantea el tema de una forma muy interesante. Fíjate, se habla, por ejemplo, de que en este tipo de situaciones el apego que generan este tipo de personajes a ellos mismos es una de
grandes trampas, ¿no? Y lo explican de una forma muy, muy interesante, ¿no? ¿Entramos en ello, te parece? Sí, sí, claro. Ellos siempre están diciendo, desde la psicología védica, siempre están poniendo el énfasis en cómo está tu mente, cómo funciona tu mente, cómo son tus acciones, ¿no? Y siempre están recomendando, ya lo hemos dicho en otros programas, un diario donde se produzca una autoobservación y un autoanálisis. Swami Sankara-Tilakananda dice feroz, es decir, que vayas a la caza de tu error, sin necesidad de tener que decírselo a nadie, tú contigo mismo y cara a cara, ¿no? Es decir, esto es una de las mejores herramientas que vamos a tener para enfrentar a los vampiros emocionales y para enfrentar cualquier tipo de situación. Pero ¿qué es lo que hace el vampiro emocional? El vampiro emocional lo que está haciendo fundamentalmente es ir a tu punto débil. Y si tú eres consciente de tu punto débil, ¿de dónde te equivocas más? ¿O de qué eres? ¿O de qué necesidad tienes más imperiosa? Ya tienes un gran escudo protector. ¿Te parece que concretemos un poquillo? Claro, claro. Por ejemplo, sería bueno que te preguntaras, ¿necesito mucha aprobación? ¿O estoy buscando siempre la aprobación de esta persona o de la mayoría de las personas que tengo alrededor? ¿Tengo tanto miedo a quedarme solo o a quedarme sola que trago con carros y carretas en cosas que no me gustaría hacerlo? ¿Necesito tanto sentirme admirado o admirada a ser el centro de atención? Es decir, todo este tipo de situaciones, todo este tipo de puntos que pueden ser un punto de debilidad y pueden ser un punto de desequilibrio, el vampiro emocional lo capta. Y por ahí puede entrar. Y cuando entre por ahí o por cualquier otro sitio, el tema es que cuando salgan ya no te reconoces. Entonces, bueno, pues esta es una cuestión interesante a tener en cuenta, ¿no? Y bueno, pues también dentro de la propia psicología védica plantean que una idea que a mí me resulta muy interesante y que se considera al mismo tiempo un pilar espiritual y religioso, ¿no? Y es el concepto del artha. Artha se define como una buena gestión económica, ¿no? Se refiere fundamentalmente a cuestiones crematísticas, ¿no? A cómo manejas tu economía, pero también se refiere a un principio lógico de transacción vital. Es decir, que cuando tú tomas algo, tú tienes que dar un algo a cambio. No puedes ir por la vida sintiéndote que eres la persona que se lo merece todo y que no puede transaccionar, no tiene por qué transaccionar, ¿no? Sino que debes de aportar. Y eso forma parte de un mecanismo humano sano y lógico, no solamente para ti, sino para los que tengan la suerte de tener personas así a su alrededor y convivir con personas así. Porque si no tienes la suerte de convivir con personas que consideran un principio lógico de existencia, de convivencia, la transacción vital, pues es fácil que por exclusión te estés relacionando sobre todo con vampiros emocionales, ¿no? Por ejemplo, esto es una cosa que a los occidentales generalmente nos choca un poco, pero que los hindúes lo tienen muy claro, ¿no? Tanto a nivel religioso como a nivel de sociedad. Cuando tú vas a un templo hindú, lo primero que hay es un sitio para que tú hagas un donativo, para que hagas una dakshina. Y si tú no lo haces, es fácil que venga cualquier sacerdote y sin el menor pudor pedirte la dakshina, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos lo tienen muy claro. Tú entras en un sitio con una energía, con un cuidado, con una, digamos que con una riqueza a nivel energético y espiritual. Por lo tanto, tú tienes que transaccionar. Y una forma básica de transaccionar es con el dinero. Y no se cortan un pelo en pedirlo. No se cortan un pelo. Y esto es una cosa importante a tener en cuenta. Si tuviéramos este concepto de transacción vital, no este concepto de dakshina, que no se traduce como limosna ni como donativo, sino que se traduce literalmente como lo que es debido. Es decir, tú entras en un sitio, o estás en un sitio, o recibes una enseñanza, o tienes un contacto, o tienes un detalle, y estás obligado a transaccionar con ese punto. Esto genera en la persona
digo que no solamente es un concepto religioso, es un concepto social. Socialmente está mal visto que tú hagas, por ejemplo, no hagas esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes ese concepto de transacción vital, tanto lo que tú tienes que hacer como lo que tienen que hacer contigo, es decir, porque esto es algo bidireccional, es decir, lo mismo que nosotros tomamos cosas, los demás toman cosas de nosotros, ¿no? Puede ser compañía, puede ser dinero, puede ser afecto, puede ser apoyo, puede ser enseñanza, puede ser lo que sea, ¿no? Pues todo eso tiene que tener ese principio de equilibrio, ese principio de transacción. Ese es un elemento importantísimo, muy importante desde el punto de vista de la psicología védica para que el vampirismo emocional no encuentre el terreno abonado, ¿no? Eso es, desde mi punto de vista, una de las grandes ventajas, ¿no? De tener esta idea dentro de su cultura. Bueno, parece que por lo que describes, ¿no? Que estos vampiros emocionales son bastante inteligentes, ¿no? Son inteligentes o intuitivos, ¿no? O las dos cosas. Y son capaces de percibir el punto débil de las personas que les rodean y presionarlo para obtener energía, ¿no? Pero claro, sí. ¿qué? Sí. Te diría que sí y te diría que no. A ver si consigo explicarte la idea de cómo yo lo veo. Sin duda son inteligentes porque captan esto, ¿no? Pero también nosotros se lo podemos poner muy fácil cuando nos idiotizamos, si me permiten la expresión, ¿no? O dejamos de ser lo inteligentes que habitualmente somos porque se nos cuelan nuestros puntos débiles, sea lo que sea. ¿Me permites que ponga un ejemplo? Claro. Yo no sé si lo hemos comentado en otra ocasión, Antonio, pero fíjate, hay una forma en la India donde cazan a los monos, y es metiendo una fruta en una jaula. El mono llega, quiere coger la fruta, mete la mano, pero cuando tiene la mano con la fruta ya no puede sacar la mano y la fruta porque es muy grande. Entonces, al intentar sacarla, pues se obstina una y mil veces en querer sacar su mano con la fruta y no puede. Y llegan a situaciones tremendamente dramáticas de lastimarse y de hacerse muchísimo daño, mucha herida en las manos, hasta que llegan los cazadores y los cogen, ¿no? La solución sería muy fácil, vista desde fuera, ¿no? Y es soltar la fruta y, bueno, renunciar a eso que te está capturando, ¿no? Pero no pueden. ¿Por qué? Porque en el caso que nos situamos de los monos, su glotonería, ¿no? O su voracidad y su gusto o su apetencia por la fruta le puede mucho a su propia vida o incluso a su propia libertad. Pues de alguna forma, a mí siempre me ha gustado este cuento, ¿no? Que no es un cuento, realmente es una realidad, ¿no? Pero tiene unas implicaciones muy interesantes, ¿no? De cara a la psicología del ser humano. Varias ocasiones lo ha contado Swami Sankaratilakhananda en las clases de filosofía y psicología védicas, ¿no? Y donde te está hablando precisamente de esta cuestión de que el apego a determinados puntos de nuestro carácter no tiene por qué ser a dinero o a comida, que también, sin duda, ¿no? Pero a determinados puntos, a formas de ser o a necesidades emocionales que tenemos y que o nos creamos o consideramos que eso es de imperioso cumplimiento y si no es así vamos a morir o vamos a estar solos siempre o no vamos a... No, en fin, todas esas cosas y todos esos fantasmas que los seres humanos somos únicos para construir en nuestra cabeza, en nuestra mente, ¿no? Pero la cuestión es muy sencilla en muchas ocasiones, ¿no? Es simplemente soltar lo que te está dañando y lo que te está capturando, ¿no? Que era precisamente lo que hablábamos antes. ¿Cuál es la forma de defenderse de este tipo de personajes, ¿no? Pues este tipo de personajes, siempre que puedas, renuncia, ¿no? Renuncia a la seducción que emanan, ¿no? Renuncia a la capacidad de envolverte, porque también tienen ese tipo de habilidades de seducción y de persuasión, ¿no?
y bueno, acepta que las cosas son así, que te gustaría que las cosas fueran de una manera, pero son de otra. Entonces, haz un análisis serio, un análisis realista de cómo están las cosas con esa persona y de cómo están las cosas en lo que respecta a ti, en la relación con esa persona o con esas personas. Y a partir de ahí actúa en consecuencia. Y el efecto que producen en la persona que es vampirizada, ¿cuál es? ¿De un bajón emocional, de una depresión, de un sentimiento de falta de autoestima? ¿Qué desencadenan a nivel emocional? Y sobre todo una gran confusión de todo lo que has dicho: ansiedad, baja de autoestima, depresión, pues ese bajón energético, esa sensación de desvitalización, ¿no? Y también una sensación de confusión, donde uno empieza a preguntarse, ¿tendré yo la culpa realmente? Es que esto es así. Claro. No, deja de preguntártelo, y el siguiente paso es, claro, es que por eso ha ocurrido. Vaya, yo lo he hecho mal, ¿no? En fin, pues todo eso está ocurriendo, ¿no? Ese es el efecto que provoca en la otra persona, ¿no? Bien. Bueno, y en el caso de que nos estén oyendo personas que tengan esta característica, que se vean a sí mismos que pueden tener rasgos, a lo mejor no completos, pero que tienen ciertas actitudes de vampirismo, ¿qué consejo le darías? Bueno, pues es complicado, ¿verdad?, hablar así en general, pero sería cuestión de tener una cierta perspectiva sobre su modus operandi, sobre su forma de comportarse, lo que a ellos respecta, ¿no? Es decir, que vieran si realmente la satisfacción o la gratificación que obtienen con ese tipo de comportamiento no se podrían obtener, por ejemplo, de otra manera mucho más saludable. Simplemente que se lo plantearan. Pero también hay una cuestión importante, no solamente para ello, y que es fundamental en la pregunta que tú me haces, sino los que están alrededor, y que los que están alrededor no lo consientan, desde lo que son padres, educadores, pareja, amigos, familiares, compañeros de trabajo, ¿no? Esto también va a ser un elemento determinante, pues para que esa persona, si no se la ha planteado hasta ahora porque le ha ido bien y se ha ido saliendo con la suya, pues se vaya planteando que a lo mejor esa forma de ir por la vida no es la más adecuada. Si es que en el fondo se basará probablemente en una especie de egoísmo, pero que proviene de un daño emocional previo, ¿no? Si vamos a lo profundo, ¿no? La persona que actúa así probablemente tenga un daño emocional que haya recibido en algún momento, o una interpretación equivocada de cómo tiene que actuar, ¿no? Sin duda que ha recibido un daño emocional. ¿Quién no? Claro. ¿Quién no? Sin duda que se ha equivocado en la interpretación de determinadas cosas, de determinadas actitudes o comportamientos que se ha tenido con él o con ella. ¿Quién no? Sí, es decir, la explicación puede estar, sin duda, ¿no? Pero las situaciones no son las que determinan, sino la actitud que se tiene ante ellas, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, los niños que han sufrido abusos de pequeño y han sido maltratados, no todos desarrollan ese tipo de comportamiento cuando son adultos? Algunos sí, se convierten en un elemento de riesgo, sin duda, pero otros no. Entonces, bueno, no se puede convertir en la coartada explicativa para justificar lo injustificable. Y no se puede ir por la vida jugando al juego de darle a quien no te da. Eso es un juego de pequeño, pero ya de mayor, bueno, pues no es precisamente una posición muy ética ni muy madura. Entonces, bueno, si estas personas se plantean eso, pues hay que entenderlas y hay que empatizar con ellas hasta el punto en el que haya que empatizar, como cualquier persona que sufre, ¿verdad? Pero de ninguna manera se puede convertir, repito, en la coartada explicativa y justificativa de su comportamiento, porque los demás no tienen la culpa de lo que hayamos sufrido o de lo que él haya sufrido. Porque si empezamos a poner sobre la mesa los daños
y los sufrimientos que cada uno hemos padecido, pues a ver qué va a pasar, ¿no? ¿Mm? Claro. Sí, no, bueno, está claro que no justifica el comportamiento, pero de alguna forma se puede comprender, ¿no? Tu pregunta también es muy interesante porque nos hace un llamado a todos y a cada uno de nosotros como sociedad y como personas que configuramos una sociedad, la sociedad en la que vivimos, pues para que en la medida en la que cada uno pueda y podamos, pues contribuyamos a ambientes emocionales lo más saludables posibles, tanto en nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro trabajo, ¿no? Eso sí es responsabilidad de todos, ¿no? Pero además de esa responsabilidad social y colectiva que todos tenemos, está la responsabilidad de cada uno. Y como repito, las malas experiencias que cada uno ha tenido, los sufrimientos que cada uno haya tenido, no se puede convertir en la justificación de maltratar a otro. Nunca. Claro, eso no es aceptable. No es aceptable. Efectivamente. Lo que parece que pasa también un poco es que la sociedad esta en la que vivimos, cuando menos desde mi punto de vista, es un poco, digamos, reactiva, ¿no? Porque muchas veces cuando una persona está bien y está proclamando su bienestar, parece como si el resto o los determinados entornos no se encontraran cómodos con esa situación, ¿no? Parece que hay que estar un poco como a veces disimulando o el éxito o el bienestar o todo eso, ¿no? No sé si eso es una característica vampírica o qué es. No sé. No lo sé si esa es una característica vampírica, pero desde luego sí me parece que es una característica bastante española. Española, sí, es la envidia tal vez, ¿no? La envidia, ¿no? Sí, que bueno, quizá con el efecto de la globalización poco a poco nos vayamos quitando esa mal defecto y nos vengan otros, ¿no? Más globales. Pero bueno, realmente sí hay cierto pudor, ¿no? A decir que te van bien las cosas, ¿no? Bueno, yo creo que obedece más a una posición social de cierta envidia, ¿no? De cierto, o quizá a un valor imperante donde el que te vayan mal las cosas está como mejor aceptado, pero decir que te van bien es como que el otro se puede sentir agredido, ¿no? O disminuido porque a ti te va bien. Yo pienso que estamos aquí hablando de una posición un tanto envidiosa. Esto no nos gusta reconocerla, sí que existe en nuestro país, ¿no? Y yo creo que, bueno, de todos los defectos, posiblemente sea uno de los más característicos, aunque sea un tópico, ¿no? Y que puede dar lugar a todo eso. De todas formas, desde la postura del yoga, precisamente nos previenen contra este tipo de actitudes, tanto de los demás como de las que nosotros podamos generar. Por eso se habla siempre de la ecuanimidad. Es decir, cuando vamos exaltados diciendo que somos muy afortunados, que todo nos va muy bien, que todo tal, ¿no? Estamos yendo a un extremo de la emoción y desde el punto de vista del yoga eso no es sostenible, ¿no? Precisamente por eso se preconiza siempre esa actitud ecuánime, ¿no? Y de alguna manera, desde mi punto de vista, yo creo que también es una posición más elegante, ¿no? No caer en el otro extremo de ir pues quejándote y bueno, pues inspirando lástima, que bueno, me parece tampoco una actitud muy saludable ni muy adecuada, pero sí mantener esa actitud ecuánime, serena, que va a ser también mejor para ti, pero también para los demás, pero no solamente porque te va a proteger a ti, sino porque también va a generar de alguna forma un ambiente más sereno, ¿no? Más tranquilo, ¿no? Donde todos se pueden sentir también más cómodos. Eso también es conveniente tenerlo en cuenta. Yo diría que eso es una habilidad social. Y procurarlo, ¿no? Pero también aceptar las oscilaciones, ¿no? Porque estamos vivos, ¿no? Y es lógico que tengamos días en los que nos sintamos más... no, estamos vivos y somos humanos, me refiero, ¿no?
y el día que nos sintamos más exaltados, porque hace buen tiempo, porque nos hemos encontrado a un amigo o una amiga que nos ha dicho que guapo estamos, en fin, por 4 cosas que nos han pasado y que nos hacen como tener mejor estado, ¿no? Sí, pero o lo contrario. cuando estamos hablando de este principio de ecuanimidad, no estamos hablando de que yo me manifiesto sereno y tranquilo cuando estoy sereno y tranquilo, sino que me manifiesto sereno y tranquilo, esté exaltado y lleno de ilusiones y satisfacción y de felicidad, pero también cuando estoy en el otro extremo, ¿no? Es decir, de alguna forma es aprender a moderar y a temperar tus emociones extremas, tanto por un lado como por el otro, ¿no? Eso no quiere decir que no seamos personas sensibles y capaces de disfrutar un extremo y otro, ¿no? Pero estamos hablando de que la vorágine de la emoción, tanto por su polo negativo como positivo, no te capture. Esa es la idea. Y ese mudra o esa actitud externa, ¿no?, de ecuánime y serene ayuda, porque el comportamiento ayuda a conducir el pensamiento y la emoción. Eso se habla desde la psicología oriental, pero también desde nuestra psicología occidental. Es una estrategia para tener control emocional. Control emocional, no estamos hablando de una persona que ni siente ni padece, ¿no? Tú lo has dicho antes muy bien, somos seres humanos y sentimos y percibimos las cosas y nos afectan, sin duda. Pero que nos afecten no es que nos determinen ni nos condicionen hasta el punto de que estemos a merced de los acontecimientos externos. Eso es la postura del control emocional y de la ecuanimidad, ¿no?, que se preconiza desde el yoga. Muy bien explicado. Pues, Encarna, nos tenemos ya que ir despidiendo porque se nos acaba el tiempo. ¿Hay alguna actividad que quieras destacar, tanto en la escuela védica como tuya, a nivel de cursos, o de alguna noticia, de algún asunto que quieras destacar? Pues hay una primerísima noticia que quiero destacar y es desearle a todos nuestros amigos, a todos nuestros oyentes y, como no, también a ti, Antonio, una feliz Navidad. Igualmente, gracias. Una feliz Navidad y una magnífica entrada de año, eso sobre todo. Y yo creo que estas fiestas, si me permite, son una excusa maravillosa, pues para quedar más con los amigos, quedar más con la familia y, bueno, tener actitudes más amables los unos con los otros, ¿no? Entonces, bueno, pues a pesar de que siempre echamos de menos a alguien en esta fiesta, yo sigo pensando que es una excusa muy bonita, pues para todo este tipo de cosas. ¿Y qué más cosas hay? Pues como siempre, todos los viernes meditaremos y meditamos en Casa Yoga. Animar a todos nuestros oyentes y a todos nuestros amigos a que mediten en grupo. Si vienen a Casa Yoga serán muy bienvenidos, y si no, seguro que cerca de su trabajo, de sus sitios habituales, sus itinerarios habituales, seguro que encontrarán algún centro, algún grupo de yoga con el que puedan meditar en conjunto. ¿Por qué? Pues porque ya lo hemos dicho en otras ocasiones, eso es maravilloso tanto para uno, para el grupo, como para los propios ambientes, ¿no? Y con lo que está cayendo ahora mismo, Antonio, yo creo que también todo el orden mundial necesita un poco de energía positiva, ¿no?, que se le puede transmitir desde la meditación individual y desde la meditación grupal. Y ya lo último es a principios de enero comenzamos el curso 7 meditaciones para la reintegración de uno mismo, donde voy a tener el honor de dirigirlo. Yo lo recibí y lo impartí hace ya años con mi maestro Swami Sankara-Tilakananda, que es el autor del curso, y que, bueno, me parece que es un curso muy bonito, un curso muy inspirador y que da claves muy interesantes precisamente para todas las cosas que estamos hablando programa tras programa, la reintegración de uno mismo. Muy bien, pues las personas interesadas en contactar con esta escuela, la Escuela Védica, pueden ir a la web www.academiayoga.org, y quienes quieran contactar con Encarna Gómez pueden hacerlo en encarna md, m de Madrid, de Dinamarca, @yahoo.es. Muchas gracias, Encarna, por tu presencia en este programa tan vampírico. Muchas gracias, amigos. Buenas tardes. Buenas tardes, namaste. Y me despido de ustedes simplemente diciéndoles que bueno, hay a veces necesidad
de dar y hay otras veces necesidad de recibir, ¿no? Que en eso es como el pulso de nuestras emociones o el pulso de nuestros sentimientos, ¿no? Pero que no nos veamos forzados, ¿no? Que busquemos que sean movimientos espontáneos, libres, que no nos condicionen ni las circunstancias ni personas que a lo mejor pues puedan, como explicaba Encarna, pues utilizar algunos mecanismos para accionar en nosotros cosas que no queremos que ocurran. Un fuerte abrazo, soy Antonio Fuentes Figueres.